presenta Tarjeta Naranja. La vida es más feliz debajo de la tapa naranja. Dulce de leche Manfrey, el más premiado de la historia. Manfrey, solo con la mejor leche. ¿Soñaste con tener tu propia librería? Ahora es posible, gracias a las franquicias de El Emporio. Para consultas, escribinos a franquicia.emporio@gmail.com. Estamos para acompañarte a hacer realidad tu sueño. Mi nombre es Vita Escardó. Soy actriz nacional, psicodramatista y licenciada en psicología. Pienso que el arte es un modo de estar en el mundo y me interesan más los procesos colectivos porque pienso que son más profundos y llegan a verdades compartidas o ilusiones compartidas. Bienvenidos a Siete Puentes con Tamara. Hoy nos compete presentar un libro bastante particular y que creo que va a ser de interés para todos los que están del otro lado de la pantalla. Cuidado de cuidadores. Y para saber un poco más de este libro, quiero leerles la contratapa que dice así: ¿por qué el ejercicio de una profesión elegida vocacionalmente y que significa ayudar a otros algunas veces nos hace sentir desgastados, emocionalmente drenados y desilusionados? Enfermeros, maestros, médicos, docentes, abogados, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores social y múltiples operadores en contacto prolongado a lo largo de sus carreras con personas en estado de vulnerabilidad y riesgo conocen estos síntomas. Se trata del síndrome de burnout, un tipo particular de afección que concatena una serie de síntomas físicos, psíquicos, cognitivos, vitales. Y estamos aquí con su autora, Vita. Bienvenida a estos maravillosos puentes. Muchísimas gracias por tenerme, Tamara. Muchísimas gracias. Y bueno, para hablar un poco de esto, ¿de qué son el cuidado de cuidadores? ¿De qué hablamos cuando cuidamos a los cuidadores? Hablamos de una actividad compleja porque en términos generales quienes vocacionalmente asisten a otros demoran mucho tiempo de su carrera en pensar que también precisan ser cuidados, porque son tareas que desgastan, son frustrantes. En general, cuando se lleva adelante esta tarea en instituciones, hay problemas variados que tienen que ver con el contexto laboral, como falta de recursos o exceso de gente a atender, o que las problemáticas de vulnerabilidad de las personas a que se asiste exceden lo que un profesional puede dar como respuesta y requiere equipos de trabajo o respuestas de tipo público. Y entonces en esos casos es necesario contar con un tipo de espacio de contención donde los profesionales puedan adquirir herramientas individuales pero colectivas, herramientas del equipo de trabajo para poder afrontar este malestar y prolongar también su vida laboral, porque esto también genera la famosa carpeta médica y el estresazo y etcétera. Y en realidad se puede prevenir bastante sencillamente. ¿Cómo te nace a vos este interés por cuidar a quienes nos cuidan de alguna manera? En el año 2006, Eva Giberti me convocó al programa Las Víctimas contra las Violencias, que ella creó y que todavía está vigente, para trabajar con técnicas de role-playing con las profesionales que iban a ir a asistir a víctimas de violaciones. Bueno, empecé a trabajar con esto, que eran brigadas móviles, que además iban también a sedes policiales, también había equipos que trabajaban con víctimas de violencia familiar, entonces también se asistía con policía. Y era una propuesta muy novedosa para profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, porque en general el trabajo es en hospital o en consultorio, y este era un trabajo de demanda en el campo, en el territorio. Sí. Y empecé a formarlas no a formarlas profesionalmente, sino en el rol. Y a partir de ahí empezó a surgir en su experiencia que
aparecían los distintos síntomas y temores y complicaciones y el desgaste. Entonces, a raíz de un artículo que escribió Eva Giberti sobre burnout, pero ligado con otro tema, empecé a investigar qué era el burnout. Y a partir de mis herramientas como artista, empecé a integrar la mirada artística y creativa con la posibilidad de intervención en los grupos para prevenir el burnout, que ahí voy. El burnout se estudia desde la década del 80 más o menos. Y es feo usar las palabras en inglés para definir las cosas que nos pasan. Es el síndrome de cabeza quemada. También se lo llama síndrome vicario, el síndrome de Tomás, bueno, efecto de ser testigo. Hay un montón de modos de llamarlo. Inclusive hay una ley que es síndrome de desgaste laboral crónico, que sería lo específico. Abarca una serie de síntomas que son cognitivos, que son físicos, psíquicos, conductuales, que generan en el profesional una sensación de no poder responder más emocionalmente a las demandas de su trabajo. Otra de las variables puede ser la despersonalización, dejar de considerar al otro como un sujeto y empezar a volverlo un objeto, una cosa, ¿no? O sea, dejar de entender que hay una empatía necesaria para intervenir. Y por otro lado, la percepción de una baja realización profesional, ¿no? La pérdida del sentido, ¿para qué hago esto que hago? ¿Para qué me levanto cada mañana? Eso genera un síndrome que quema la cabeza y puede tener distintas derivaciones. Puede haber una respuesta de una gran apatía, de una gran desilusión, evitar las relaciones interpersonales con los compañeros, ver la forma de ya no acudir al trabajo. Es bastante complejo una vez que se desata, pero es bastante sencillo de prevenir. Esto que nos comentabas del burnout, que te queman la cabeza. En el libro he percibido que hay mucho trabajo práctico, mucho trabajo de campo. Contanos esto, porque cómo revertir, o más allá de que obvio que muchos que están mirándonos van a ir y comprar el libro y saber, pero ya que te tenemos aquí, contanos un poquito técnicas o cosas que podamos leer en el libro para ayudar a que no tengamos este síndrome. Una de las cosas que yo observé respecto de los profesionales que asisten a otros es que son gente de acción, ponen el cuerpo. Y en ese sentido me pareció que un abordaje adecuado era también un abordaje donde se implicara el cuerpo y la creatividad. Por varios motivos. En principio porque quemarse implica que uno está alienado, y estar alienado es repetir siempre lo mismo. En cambio, poder dar una respuesta creativa es dejar de repetir lo mismo y generar una opción innovadora. La otra cosa que pensé era que tenía que ser a nivel grupal y en términos de equipo. ¿Por qué? Porque en general el profesional que se quema forma parte de una institución y muchas veces es el contexto de la institución lo que coadyuva a que pierda esta resistencia. El entorno, todo. Sí, son entornos que se vuelven tóxicos, pero sobre todo por falta de comunicación y de lenguaje común. Qué importante es hablar. Reflexionar sobre la tarea. ¿Qué prejuicios tengo sobre la tarea que hago? ¿Qué pienso de la gente que atiendo? ¿Qué pienso sobre mí mismo? ¿Por qué genero esta práctica así? ¿Cómo la hace mi compañero? ¿Qué piensa mi compañero de mi trabajo? ¿Cómo podemos mejorar el entorno en el que estamos? A veces las respuestas son muy simples. Los espacios no se modifican porque no se sabe quién preguntarle o porque no se me ocurrió. Y el equipo de trabajo, al poder reflexionar sobre esto, empieza a darse libertades. Yo creo que una de las cosas esenciales sobre las que trabajo es sobre la libertad interior, de poder preguntarse acerca de lo que uno hace. Es un ejercicio de libertad. Todos los días deberíamos hacernos esa pregunta. Bueno, cuando podemos, no nos pongamos tan exigentes. Y a nivel de práctica, esto de cuando
vos ves que eso está ocurriendo, ¿no?, en una institución. ¿Cuáles son los remedios, por así decirlo, ¿no?, a la hora de enfrentar eso? Los remedios son, primero, que la institución como tal acepte que se cree dentro del espacio de trabajo un espacio donde cuidar al que va a trabajar con otros. Esto primero que nada. Segundo, poder generar en el equipo de trabajo un lenguaje común, como decíamos. Y a partir de esto, con encuentros periódicos, ver cada equipo qué respuesta necesita, porque es muy diferente. Digamos, yo este trabajo lo hago en muy distintos lugares del país, desde Misiones, Chaco, hasta la Universidad del Comahue, suponete, o Ciudad de Buenos Aires. Y en realidad quienes saben acerca de su realidad son las personas que las viven cada día. O sea, el que va a cuidar va sobre todo a escuchar y a ver, a partir de técnicas artísticas como puede ser la dramatización o el collage o trabajo de títeres, etcétera, cuáles son las problemáticas que a ellos les preocupan y que tienen que ver con sentirse desgastados, y ver a partir de ese reconocimiento. Es como identificar el elefante en el cuarto, ¿no? Una vez que, bueno, este elefante está acá, ¿qué hacemos con esto? Y empezar a dar respuestas creativas. Y también poder trabajar entre distintos estamentos de una institución, porque muchas veces el tipo de liderazgo que se ejerce necesita una revisión, necesita mejor comunicación, ¿no? Y para poder equilibrar de alguna manera las necesidades de todas las partes de la institución. Y esas respuestas creativas a la hora se pueden trasladar de una institución a otra. Podemos ver, por ejemplo, que lo que pasa en una institución educativa, los maestros, hay casos que son similares entre distintas instituciones. Estamos hablando una de formación a una de la salud. Sí, hay un tema que es recurrente en todas las instituciones y tiene que ver con el lugar paradojal en el que a veces queda un profesional o un docente de tener que dar respuesta como cara de una institución que puede ser estatal, por ejemplo. Entonces, no está operando solo en su propio nombre individual, como puede hacerlo en el consultorio, sino que da respuesta como parte de un Estado o de una institución. Y cuando frente a quien le demanda no puede dar esta respuesta, queda en una situación paradojal. Y esto es muy, muy desgastante a nivel psíquico. Y además también está entrampado con la pérdida de la ilusión. Son profesiones vocacionales, ¿no? No es que han decidido, bueno, llenarse de plata y dedicarse a cuidar a otros. Más bien tienen que ver con el afecto hacia la humanidad, hacia mejorar el mundo, hacia acompañar. Entonces hay un ideal muy alto en juego. Cuando esto se resquebraja es muy dolorosa, es una caída que es espiritual en un punto. Pilote automatique. Je plonge dans l'air bleu ciel électrique. Je dors sur son arc-en-ciel. Ahora vas a poder comprar tu usado porque Bancor te da hasta 200.000 pesos para financiar hasta el 100% del valor en 36 cuotas fijas y en pesos. Vení a cualquier sucursal Bancor y estrena tu usado. ¿Soñaste con tener tu propia librería? Ahora es posible, gracias a las franquicias de El Emporio. Para consultas, escribinos a franquicia.emporio@gmail.com. Estamos para acompañarte a hacer realidad tu sueño. ¿Cómo empezás? Estás en el campo, ¿no? En trabajo de campo. ¿Cómo empezás a trabajar más allá de lo que tengan que ver con una reunión? Me imagino un trabajo en equipo, de comunicación, de ver
lo que pasa, detectar el problema, por así decirlo. ¿Qué mecanismos desde tu experiencia pones en marcha en cada lugar? En general la gente es muy generosa conmigo cuando voy a trabajar. Ajá. Lo primero que hago es explicar esto. ¿Qué es el burnout? Es un power interactivo. Yo soy bastante, modestia aparte, entretenida porque claro, como actriz tengo muchas herramientas para hacerlo. Y ya en esta primera interacción, que es teórica entre comillas, porque yo genero mucha participación, empieza a aparecer, esto nos pasa a nosotros, esto lo siento yo, por ejemplo, yo les digo, cuando ustedes van a una reunión, un asado el domingo, y les preguntan a qué se dedican, ¿qué contestan? No, porque entonces, trabajás con adicciones, qué terrible, y entonces se arruinan el asado del domingo. Y entonces enseguida hay una identificación con esta situación y empieza a aparecer la problemática casi antes de tener que hacer ninguna intervención. Después a lo mejor es, quién quiere dramatizar, quién quiere hacer afiche, quién quiere hacer narrativa, porque hay gente que es tímida y no quiere subir al escenario, son los que después no los puedes bajar. Ajá. Y a partir de ahí, por ejemplo, composición, tema, mi trabajo, empiezan a surgir los obstáculos y en la puesta en común se empieza a ver que en cada pequeño grupo se repite alguna cuestión. Y esto ya es un identificador. Y a partir de ahí hay que generar un plan de acción. Básicamente, cómo seguir en estos encuentros abordando estos temas. ¿Qué rescatas de otras situaciones? Porque estamos hablando de instituciones, ¿no? De lugares de salud, del tema de las adicciones, docentes, psicopedagogos. ¿Y la familia? ¿Dónde entra la familia? ¿Qué mirada tenés? Eso es interesante porque el libro lo que aborda es el trabajo profesional, es como un trabajo meta, ¿no? Que está ligado con la elección de una profesión. Pero me está empezando a pasar que me preguntan esto, ¿qué pasa cuando una familia tiene que cuidar de un anciano? Esto me parece que es un abordaje de otra índole, pero sí podemos pensar que es muy difícil cuidar de otro si primero no cuidamos de nosotros mismos. Y más allá de la culpa que puede generar el agotamiento del familiar que tiene que dejar la vida en cuidar a alguien que ya vivió su vida, ¿no? Empieza ahí un desfasaje generacional muy complicado. Me parece que tal vez como sociedad tendríamos que poder preguntarnos qué recursos damos a quienes tienen que cuidar de los ancianos. ¿Qué recursos tienen los ancianos que tienen mucho que aportar a nuestra comunidad y a nuestra cultura? Y vivimos en una especie de ideal de juventud permanente, donde envejecer en muchos casos ha dejado de ser un valor. Y en realidad sigue habiendo valores intensos, profundos y de gran aprendizaje para las generaciones que venimos detrás, que los ancianos pueden transmitir. Por supuesto, no es tan fácil que el anciano en cuestión sea tu pariente y esté enfermo, pero si a nivel social estas personas tienen alguna actividad en la que puedan involucrarse, que sea productiva, se eleva su calidad de vida y la persona que lo cuida también tiene otra red para sostenerse. Porque si no, empieza como una cosa iatrogénica, ¿no? Que el que cuida también queda entrampado y enfermo, y en realidad nadie termina cuidando a nadie, ¿no? Es un desgaste general, pero me parece que de nuevo hay un tema de respuesta social que habría que poder pensar respecto de el cuidador no profesional en todo caso. Claro, no profesional. Y ahora, bueno, este libro, Cuidado de cuidadores, dispositivos grupales y técnicas de intervención. Me encantaría que mires a la cámara. Aquella. Exactamente, y que le cuentes a la gente por qué es importante leer este libro, o tenerlo en la mesa de luz, o donde vos creas conveniente. A mí me gustaría que este libro resultara significativo para poder hacerse preguntas y poder abrirse a la posibilidad de reflexionar acerca de las tareas que llevamos adelante. Y que también pudiéramos preguntarnos acerca de las cosas que damos por sentadas
y hacer un ejercicio de libertad. Es simplemente una primera puerta este libro, hay muchísimo más para investigar, hay por supuesto mucho investigado. Lo que hice humildemente fue aportar el método integrando el arte, que es de donde yo vengo, y lanzarlo con un inmenso amor a la comunidad. Vita, sabemos que estás en Buenos Aires, en establecimientos educativos, de salud, pero aquí en Córdoba, ¿con quién nos podemos contactar o si el Estado está haciendo algo al respecto? Córdoba es la primera provincia de Argentina que tiene el programa instalado a nivel provincial, por iniciativa de la licenciada Claudia Simonini, que está a cargo de los servicios de salud mental de la provincia. Hay ya 2 colegas jóvenes también formadas que por ahora, a libre demanda, digamos, van asistiendo a distintos centros de salud y de la provincia también. Justamente yo vine para trabajar en esta oportunidad con la gente de trata de personas y de violencia. El lunes creo que vamos a Belleville, a otro lugar. Y después los equipos mantienen con mi supervisión la tarea periódicamente. Así que la provincia tiene un muy, muy buen sistema. ¿Hay alguna dirección de mail, algo que nos puedas dejar y después compartir con la gente para que se mantengan en contacto? El Facebook, Cuidado de Cuidadores, es muy fácil de ubicar. Y en principio la editorial Noveduc tiene también su página. El correo electrónico es cuidaracuidadores@gmail.com. Perfecto. cuidaracuidadores@gmail.com. Gracias, Vita, gracias por estar y espero que lo hayan disfrutado este aporte de quiénes nos cuidan, ¿no? Y cómo cuidar. Muchas gracias. Bienvenidos a otro segmento de participación ciudadana. Bienvenida, Zoer. ¿Cómo estás, Tami? Bien, feliz de seguir hablando de esto, de la participación. Qué bueno. Y en esta oportunidad, ¿es necesario que haya un debate en el Congreso sobre el cupo de la mujer? Qué tema, ¿no? Porque, fíjate, estamos en el 2016, cuando parece que las mujeres tenemos un montón de derechos, pero todavía estamos debatiendo una ley, si es necesaria, para que ocupemos una banca. Si lo pensás racionalmente, y no debiera ser necesario. La verdad que tenemos todas las capacidades para estar sentadas en una banca o ejercer un rol de gestión o ejercer un rol público, una gestión privada, ser profesionales, ser madres, ser educadoras, pero todavía discutimos si tenemos que, a través de una ley, tener derecho a un cupo. Bueno, esto es parte de la madurez. Imagino que Córdoba fue pionera en este sentido porque tenemos una ley de cupo del 50%, pero bueno, creo honestamente que las mujeres tenemos los derechos. Insisto, hay una parte en que tenemos que hacernos cargo y de eso se trata, de que no es necesario que exista una ley para ocupar una banca. Sin embargo, todavía la política en nuestro país es bastante conservadora y sin esa ley, que es la contracara, sin esa ley no se discutiría si una mujer puede o no ocupar una bancada. Así que el discurso y la discusión es por ahí más importante desde mi punto de vista que el producto de la ley misma. Gracias, Zoer. A ustedes, a vos, Tami, gracias por siempre. Pueden mandarnos a través de las redes sociales, en el Face, el Twitter de Zoer, cualquier pregunta, cualquier inquietud. Y como siempre decimos, que sigan estos maravillosos puentes uniéndonos para crecer juntos.